Dios te bendiga en esta mañana, muy buenos días. Esperemos que ya estés preparada para recibir esta palabra. En esta mañana bendecimos tu vida y a tu familia y esperemos que esta palabra sea de bendición, que puedas tomarla. En esta mañana el tema de esta palabra es llamado por Dios. Y te voy a invitar a que tú abras tu Biblia ahí en el libro de Génesis 12 y vamos a hablar de Abraham. Dice Génesis 12 del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En esta mañana, a través de esta palabra, dice el tema llamado por Dios. Cuando Dios te llama desde antes, dice la palabra que Él nos escogió con un propósito. Cada uno de nosotros, y tú que estás ahí, naciste con un propósito porque Dios ya tiene algo para ti, para tu vida. En esta ocasión Dios llama a Abraham, pero algo difícil para él, que a veces cuando Dios tiene un llamado para nosotros, a veces Dios nos tiene que alejar de la ciudad, del lugar donde vivimos. A veces Dios nos tiene que alejar de nuestra propia familia, y en este caso es el caso de Abraham. Yo me imagino que para Abraham no fue nada fácil el dejar a su parentela, a sus parientes, ¿verdad? Pero Dios le había dicho que era necesario, que él tenía que salir de sus parientes y del lugar donde él vivía para irse a otro lugar. Él no sabía cómo le iba a ir, él no sabía qué era lo que Dios tenía preparado para él. Abraham ni siquiera le preguntó a dónde me vas a llevar o qué voy a hacer, sino que él se dejó guiar. Él solamente obedeció lo que Dios le estaba diciendo, porque él sabía que Dios tenía algo bueno para él. Dios nunca nos va a sacar de un lugar para llevarnos a otro, para que nos vaya mal. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, obedecemos y sabemos que cuando Dios nos mueve es porque va a haber bendición para nosotros y vamos a ser también bendecidos. Así que en esta mañana el tema es llamado por Dios. Al igual que Abraham, tú también eres llamado, porque Dios nos ha llamado a todos. Todos tenemos un llamado. A todos Dios nos ha llamado para algo especial, para algo referente a su obra. Dios nos ha llamado, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros trabajemos, y Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida, así como lo estaba haciendo con la vida de Abraham. Dice que Abraham tuvo que salir de ese lugar, y dice que se fue con Lot, que era su sobrino. Se fueron a un lugar donde Dios ya tenía preparado una bendición para él. Algo en lo que yo me quedo sorprendida, que Abraham, siendo un hombre ya grande de edad, Dios le dice que se vaya, ¿verdad? Pero dice y en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Quizás Abraham pudo haber dicho, ¿cómo que vas a hacer de mí una nación grande? Pues si no tengo ni hijos, ¿verdad? Pero más sin embargo, él estaba creyendo en lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero era necesario que él saliera de ese lugar. A veces no nos gusta el proceso o por el cual a veces Dios nos tiene que pasar, pero era necesario que Abraham saliera de ese lugar para que Dios pudiera cumplir el propósito que tenía para él y para su esposa, para su familia. Él tenía propósitos y era engrandecerlo, era que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida, aunque él a lo mejor no lo vio ni lo iba a ver, pero dice que su descendencia iba a ser grande, de tal manera que no iba a poder contarla.
Y quizás Abraham decía, ¿y cómo va a ser esto, verdad? Mas él confiaba, aún aunque él mismo se hacía preguntas que él no entendía, pero él solamente confiaba en Dios porque sabía que Dios era fiel y sabía que Dios era sabio en hacer todas las cosas. Y él estaba esperando en Dios. También vamos a leer en el capítulo 15, versículo 13. 15:13, y dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimidos 400 años. Aquí nos habla del pueblo de Israel. Dios ya estaba cumpliendo la promesa que había dicho, ¿verdad? Mas sin embargo este pueblo fue afligido de una manera que tuvo que pasar por esta situación. Ese pueblo dice que por 400 años estuvo esclavizado, por 400 años estuvo oprimido, pero en ese tiempo Dios quería enseñarles que dependieran de Dios, que Él era el único que los podía ayudar. Esos 400 años ese pueblo estuvo ahí olvidado, estuvo en silencio, más un día Dios se acordó de ellos cuando manda a Moisés a sacarlos de esa esclavitud. Dios había cumplido la promesa que había hecho, ¿verdad?, a Abraham, y él perseveró firme, él creyó en las promesas. Y si nosotros leemos la Biblia, sabemos que Abraham es reconocido como el hombre de la fe, como el padre de la fe, como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él se apegó tanto a las promesas, se apegó tanto a las verdades que Dios le había dicho, que él creía en lo que Dios le había dicho. Él sabía que Dios iba a cumplir, aunque pasaron muchos años, mas él sabía que Dios era fiel. También vamos a ver ahí en el 17, versículo 1, del 1 al 8. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y entonces mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Era la promesa que Dios le había hecho a Abraham desde el momento que lo separa de sus parientes, desde el momento que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Era porque Dios ya tenía propósitos para él, era porque Dios le iba a dar una tierra próspera, una tierra fructífera, donde era una tierra grande, extensa y abundante, donde ahí no iban a padecer necesidad, porque dice la palabra que era una tierra tan bendecida que fluía leche y miel. Mas sin embargo él no alcanzó a ver alcanzó a ver su tierra, pero no alcanzó a entrar en ella, a poseerla. Mas sin embargo la palabra dice que a tu descendencia daré esa tierra. La promesa era para su descendencia. Él fue solamente ese instrumento para que se cumpliera el propósito de Dios. Así que Abraham fue fiel hasta el último momento. Abraham supo esperar a que se cumpliera esa promesa, aunque habían pasado 25 años desde que Dios le habla a Abraham hasta que nace Isaac. Pasan esos 25 años, y cuando nace Isaac,
pudo ver él el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Dios, cuando hace una promesa, Él la cumple. Él es fiel. Nosotros somos los que a veces no permitimos que Dios cumpla el propósito para nosotros, porque a veces nos desviamos. Mas sin embargo vemos aquí la fidelidad de Abraham, que hasta el último momento él se mantuvo firme. Dios quiere que tú y yo mantengamos esa firmeza y esa confianza de que si Dios ha hecho una promesa a ti y a tu familia, Él la va a cumplir. Solamente le dijo Dios a Abraham: sé recto y camina delante de mí con integridad. Es lo que Dios pide de ti y de mí en esta mañana, que caminemos rectamente delante de Dios para que se puedan cumplir esas promesas. Esas promesas ya fueron hechas desde antes de que tú nacieras. Dios ya te había hecho promesas para ti y promesas para mí. Solamente tenemos que ser fieles y esperar el cumplimiento. Aunque tengamos que pasar por diferentes problemas, es necesario que así sea. Mira que la descendencia de Abraham tuvo que ser detenida y tuvo que pasar por esos 400 años de cautiverio, pero era necesario que aconteciera. Siempre que Dios te va a llevar a un lugar mejor, antes de que tú pases a ese lugar, Dios siempre te detiene a que pases por un proceso para ver cuál es tu calidad espiritual, para saber cuál es tu firmeza delante de Dios, si estás preparada para recibir la herencia, si estás preparada para recibir aquello que Dios te va a dar. Por eso a veces es necesario que pasemos por esas dificultades, pero lo hermoso es que cuando tú sales victorioso, Dios entonces te da lo que Él tiene ya preparado para ti. No te desesperes el ver que las promesas de Dios no se cumplen en tu vida. Mira, Abraham tuvo que esperar 25 años. Yo no sé cuántos años yo tenga que esperar para que Dios cumpla alguna promesa en mi vida, pero sé que lo va a hacer porque Dios es fiel. Al igual que tú, en esta mañana yo te aliento a que tú sigas adelante, que no te desesperes, que quizás tienen que pasar años para que se cumplan las promesas, pero eso no quiere decir que no se van a cumplir. Tú tienes que saber esperar y confiar y adorar a tu Dios, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él las va a cumplir a su tiempo. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero no es así. Dios hace las cosas a su manera, porque cuando Él las hace perfectas y las hace buenas para nosotros. También vamos a leer ahí en capítulo 21 del 1 al 5. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidado Abraham a su hijo de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oye no se reirá conmigo. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser grande y pues habían pasado 25 años más. Sin embargo, llega el momento que Dios se acuerda de la promesa, del pacto que había hecho con Abraham. Se acordó Dios de que le había prometido que su descendencia iba a ser innumerable. Entonces llega el momento que se cumple esa promesa y nace Isaac, que era el pacto que Dios había hecho con Dios. Y vemos, ¿verdad?, que Dios cumple sus promesas. En esta mañana yo no sé cuál sea tu petición, yo no sé cuál sea la necesidad que haya en tu vida, pero tú tienes que seguir adelante, esforzándote, siguiendo adelante, esperando las promesas, esperando el cumplimiento que Dios va a cumplir en tu familia. Tenemos que saber esperar y a depender de Dios, confiar en Dios de que todo se va a cumplir a su tiempo. Dice aquí la palabra que se llegó el tiempo
del cumplimiento, cuando Dios le había prometido, Dios le había dicho, en tanto tiempo van a ser tu hijo, van a ser la promesa. Y Abraham supo esperar todos esos años. Nosotros también tenemos que saber esperar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha llamado, porque Dios ya nos ha escogido con algún propósito. Solamente tenemos que caminar rectamente delante de Dios, esperando a que se cumpla esa promesa. No te desesperes si tú dices, ya han pasado años y sigo esperando. Tú sigue esperando porque Dios es fiel. Esa promesa que Dios te hizo se va a cumplir. Solamente mantente firme y sigue caminando rectamente delante de Dios, esperando a que Dios haga lo que tiene que hacer. No es a nuestra manera, es como Dios lo quiere y en su tiempo y en su hora. Aunque sea mucho tiempo, nosotros tenemos que saber esperar a que Dios lo haga. En esta mañana, esta es la palabra que yo puedo compartirte. En esta mañana yo te digo que no te desvíes del propósito de Dios, que tú has sido llamado con un propósito, que tú sigas adelante para que ese propósito se pueda cumplir. En esta mañana, si hay necesidades y peticiones, tú ponlas delante de Dios, escríbenoslas y mándanoslas para seguir orando por ustedes, por esa necesidad, creyendo que el único que hace las cosas es Dios. Dios es el que cumple esas promesas. No dudes de que Dios es bueno y que Dios es fiel. Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a estar orando por sanidad, por Héctor Morales. No sabemos cuál sea la enfermedad, pero sí sabemos que Dios no tiene limitaciones, que para Dios no hay distancias, no hay limitaciones, para Él todo es posible. Así que en esta mañana creemos en el nombre de Jesús que Dios va a hacer la obra en la vida de Héctor Morales. Vamos a elevar una oración creyendo que Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, ponemos en tus manos, Padre, la vida de Héctor Morales. Señor, no sabemos cuál sea la enfermedad, Padre, pero para usted no hay imposible, Señor. Cualquier enfermedad que sea, Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre la vida de Héctor, Señor, creyendo que tú lo haces, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tus oídos están atentos al clamor del justo, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana creemos que tú lo haces, mi Dios, y por aquellas personas que estaban viendo esta transmisión, Padre, declaramos palabra de victoria, palabra de bendición, Señor, para ellas, para sus matrimonios, sus hijos, Señor, y que usted cumpla el propósito, Señor, que tiene para cada una de ellas, Padre. Gracias, Señor, usted provea las necesidades, Señor, que haya en sus hogares, mi Dios. Dependemos de usted, mi Señor, no dependemos de un salario, no dependemos, Señor, de un trabajo, Señor, dependemos del Dios de los milagros, del Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias porque usted pudo estar ahí al pendiente. Le bendecimos y creemos en que las bendiciones que Dios tiene van a llegar a su vida en el momento que Dios quiera. Muchas gracias por estar al pendiente y que el Señor les dé abundante paz en todo momento. En los momentos difíciles, que Dios sea su pronto auxilio, como dice la palabra. En los momentos de desesperación, que Dios sea su paz. Que Dios les bendiga en esta mañana.